En las montañas de los Andes, entre Colombia, Ecuador y Perú, durante los años 70 y 80, niñas desaparecían sin dejar rastro. Comunidades enteras vivían con terror. Madres que nunca volvieron a ver a sus hijas. Cuerpos que nunca fueron encontrados. Y detrás de esta pesadilla, había un solo hombre. Pedro Alonso López. Un nombre que hiela la sangre. Un depredador que confesó haber asesinado a más de 300 niñas. Lo llamaron el monstruo de los Andes. Y lo más aterrador de todo, después de ser capturado, condenado y encarcelado, hoy está libre. Nadie sabe dónde está. Esta es su historia. Y esta historia es real. Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en Tolima, Colombia. Su infancia fue un infierno. Hijo de una prostituta, uno de 13 hermanos, creció en pobreza extrema y violencia constante. A los 8 años, su propia madre lo expulsó de casa después de que él intentara abusar de su hermana menor. Un niño de 8 años, ya mostraba señales de lo que se convertiría. Pedro terminó viviendo en las calles de Bogotá, sin hogar, sin protección, vulnerable. Y allí, según sus propias palabras, fue secuestrado por un hombre mayor que lo violó repetidamente. Pero la tragedia no terminó ahí. Una familia americana lo acogió y lo llevó a un orfanato. Pedro esperaba salvación, pero encontró más horror. Según sus declaraciones, fue abusado sexualmente por múltiples personas en el orfanato. Su infancia fue una cadena interminable de trauma y violencia. A los 12 años, Pedro huyó de nuevo y comenzó a vivir en las calles, robando para sobrevivir. A los 18 años, fue arrestado por robo de autos. Y en prisión, su transformación en monstruo se completó. Según López, fue violado por 2 presos. Su respuesta fue brutal. Fabricó un arma improvisada y asesinó a sus 3 agresores. Le agregaron 2 años a su sentencia. Pero cuando salió en 1978, el monstruo de los Andes estaba listo para cazar. Pedro López tenía un perfil de víctima muy específico: niñas indígenas de entre 8 y 12 años. ¿Por qué niñas? Según sus propias palabras escalofriantes, las niñas son más inocentes, más confiadas. Son más fáciles. ¿Por qué indígenas? Porque en las comunidades rurales y empobrecidas de los Andes, una niña desaparecida rara vez generaba una investigación policial seria. Pedro era calculador, metódico, un depredador perfecto. Viajaba constantemente entre Colombia, Ecuador y Perú. Llegaba a mercados, ferias, pueblos remotos. Se vestía bien, hablaba con amabilidad, se ganaba la confianza de las niñas ofreciéndoles dulces, juguetes o ayuda. Las llevaba a lugares aislados. Las violaba. Las estrangulaba con sus propias manos. Y según confesó, guardaba los cuerpos por un tiempo. Los visitaba. Hablaba con ellos. Me gustaba ver el momento exacto en que la luz se apagaba en sus ojos, dijo durante sus interrogatorios. Entre 1969 y 1980, Pedro López cruzó 3 países asesinando niñas. Más de 100 en Colombia. Más de 110 en Ecuador. Al menos 50 en Perú. Más de 300 víctimas confirmadas por él mismo. Y durante más de una década, nadie lo detuvo. El 9 de marzo de 1980, en Ambato, Ecuador, una comerciante llamada Carvina Poveda vio algo que la horrorizó. Un hombre intentaba llevarse a una niña de 12 años del mercado. La niña luchaba, gritaba. Carvina gritó pidiendo ayuda. Los comerciantes del mercado rodearon al hombre. Lo golpearon.
Llamaron a la policía. Ese hombre era Pedro Alonso López. Inicialmente, la policía pensó que era solo un intento de secuestro. Pero algo en Pedro no encajaba. Su calma. Su frialdad. Los investigadores decidieron presionarlo. Durante días, Pedro permaneció en silencio. Negaba todo. Hasta que un sacerdote llamado Córdoba Gudiño usó una técnica psicológica. Fingió simpatía. Le dijo a Pedro que entendía su dolor, que quería ayudarlo. Y Pedro comenzó a hablar. Lo que confesó dejó a los investigadores en shock absoluto. He matado a más de 300 niñas, dijo con una calma aterradora. Los policías no le creyeron. Era imposible. Ningún asesino serial en la historia moderna había matado a tantas personas. Pero Pedro insistió. Y aceptó mostrarles las tumbas. Los llevó a las afueras de Ambato. A campos remotos. A barrancos. Y comenzó a señalar lugares. Aquí hay una. Aquí hay 3. Aquí hay 5. Los investigadores comenzaron a excavar. Y encontraron cuerpos. Docenas de cuerpos. Niñas pequeñas. Algunas llevaban años enterradas. Excavaron 53 cuerpos antes de que una inundación repentina destruyera el área y dificultara la recuperación de más restos. Pero Pedro aseguró que había muchos más. Cientos más. En Colombia. En Perú. En Ecuador. La mayoría nunca fueron encontrados. Pedro Alonso López fue juzgado en Ecuador en 1980. Confesó todo. No mostró remordimiento. De hecho, parecía casi orgulloso. Soy el hombre que más ha matado en el mundo, declaró durante el juicio. Y técnicamente, tenía razón. Es considerado uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia documentada. Pero aquí viene la parte más indignante de esta historia. En Ecuador, la pena máxima en ese momento era de 16 años de prisión. 16 años. Por más de 300 asesinatos. Pedro fue sentenciado en 1983. Y en 1994, después de solo 14 años en prisión, fue declarado reformado por un psiquiatra y fue liberado. Liberado. Un hombre que confesó haber asesinado a más de 300 niñas. Libre. La indignación fue masiva. Colombia inmediatamente pidió su extradición. Había una orden de arresto pendiente. Pedro fue extraditado a Colombia en 1994. Allí fue juzgado nuevamente, declarado culpable de un asesinato adicional y sentenciado a 20 años. Pero en Colombia, debido a un tecnicismo legal, le dieron crédito por el tiempo ya cumplido en Ecuador. En 1998, después de solo 4 años más, Pedro Alonso López fue declarado demente y enviado a un hospital psiquiátrico. Y en el año 2002, fue dado de alta y liberado. Desde 2002, nadie sabe con certeza dónde está Pedro Alonso López. Hay rumores. Supuestos avistamientos. Teorías. Algunos dicen que está en Colombia. Otros que huyó a Brasil. Algunos creen que está muerto. En 2002, Interpol emitió una alerta internacional. Pero nunca fue encontrado. En 2023, hubo reportes de que podría estar en un hospital psiquiátrico en Colombia bajo una identidad falsa. Pero las autoridades nunca confirmaron nada. Lo más aterrador, si está vivo, tendría 76 años en 2024. ¿Y si sigue libre, habrá vuelto a matar? Las comunidades indígenas de los Andes aún reportan desapariciones de niñas. Algunas familias creen que el monstruo nunca dejó de cazar. Pero sin cuerpos. Sin evidencia.
Sin investigaciones. Solo silencio. El mismo silencio que permitió que Pedro López matara durante más de una década sin ser capturado. La historia de Pedro Alonso López es más que la historia de un asesino. Es la historia de un sistema que falló. De comunidades ignoradas. De niñas indígenas cuyas vidas no importaban lo suficiente para los gobiernos. Pedro pudo matar a más de 300 niñas porque eligió víctimas que nadie buscaba. Porque cruzó fronteras que no se comunicaban entre sí. Porque se aprovechó de la pobreza, del racismo, de la indiferencia. Y cuando finalmente fue capturado, el sistema le dio 16 años. Y luego lo dejó libre. Hoy, las familias de sus víctimas aún buscan respuestas. Cuerpos que nunca fueron encontrados. Justicia que nunca llegó. Y el monstruo de los Andes está en algún lugar. Tal vez muerto. Tal vez escondido. O tal vez todavía cazando. Si esta historia te impactó, déjame un comentario. ¿Crees que Pedro López sigue vivo? Suscríbete para más casos perturbadores de crímenes reales. Y recuerda, hay monstruos que nunca pagan por sus crímenes.